Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estamos aquí en la iglesia Peniel, aquí desde el lugar de Ángel Carabajal. Estamos, hermanos, conectándonos para recibir bendición y para que seamos bendecidos. En esta ocasión tenemos ahora sí de invitado al primero de muchos que vamos a tener el programa. En el canal El Rey Te Mandó Llamar, lo van a encontrar ustedes en YouTube. Vamos a mandar luego ahí la dirección para que se puedan conectar también, pero en esta ocasión lo haremos aquí por Facebook con el hermano pastor David Echeverría Cancino. Él es pastor de la iglesia y también es subdirector de Príncipe de Paz. Les diré, ahora sí está como maestro. Está como maestro y es un gusto para nosotros, lo conocemos ya hace mucho tiempo y gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de estar con él en la primera entrevista de muchas que tendremos si Dios nos lo permite. Así que en esta hora vamos a esperar que ustedes nos puedan saludar a través de Facebook, puedan mandar sus peticiones porque al final vamos a estar hablando por ustedes y algún saludo que ustedes quieran también para felicitarlos o algo, hermanos, estamos en este momento para hacerlo con mucho gusto. En esta hora queremos dar lugar a nuestro hermano pastor. Vamos ahora sí a proseguir por lo que sigue. Tenemos algunas preguntas que hacerle y es una bendición, ¿verdad?, estar aquí con nuestro hermano. Él es pastor y es aquí de la iglesia Peniel. Entonces nos da mucho gusto porque lo conocemos hace ya mucho tiempo cuando era bien jovencito. No quiero decir que ya está grande, ¿verdad? Debe estar joven el hermano. Entonces vamos a preguntarle a nuestro hermano que Dios nos bendiga, que él se presente, ¿verdad? Yo ya hice una presentación, pero quiero que él se presente, ¿no? Buenas tardes, Dina, me da mucho gusto saludarte y saludar a las personas que nos ven a través de tu plataforma de Facebook. También los que están viendo en este momento y los que en algún momento verán la grabación, ¿no? Pues bienvenida, nos da mucho gusto recibirte aquí en Ángel Carabajal, en nuestra iglesia. Y pues aquí estamos haciendo pruebas. Gina nos invitó y nos viene a hacer esta entrevista y pues estamos con mucho gusto para hablar y platicar un rato. Gloria a Dios. Bueno, pues como ustedes se pueden dar cuenta, el canal se llama El Rey Te Mandó Llamar y la pregunta precisamente es para nuestro hermano. ¿Cómo fue su llamado, hermano? ¿Cómo fue mi llamado? Bueno, es una pregunta interesante. Pues cuando yo nací, mis padres ya eran pastores, pero pues eso no me hizo hijo del Señor, porque como una vez escuché a un predicador decir que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces un día tuve que aceptar a Jesús en mi corazón, pero la primera vez que Dios me habla a mi vida y me dice que Él quiere que le sirva, es una campaña evangelística en la comunidad de Ixhuapan, Veracruz, municipio de Ángeles Recabada, una campaña evangelística donde había poca gente, unas 40 personas. Recuerdo que casi nadie, o absolutamente nadie, accedió al llamado cuando el evangelista dijo que si alguien quería aceptar a Cristo, y el evangelista oró. Yo, como hijo del pastor, estaba sentado en la primera silla y de repente el evangelista me llamó y me dijo: niño, yo tenía como unos 8 años, y me dice: ¿puedes venir? Y yo muy diligentemente, ¿verdad?, pasé a donde estaba el predicador y él me dijo: levanta tus manos, voy a orar por ti. Y ahí él me dijo todo lo que él consideró que Dios tenía para decirme. Él dijo que yo iba a ser pastor, que yo tenía un llamado, que Dios me iba a regalar la oportunidad de poderle servir, muchas cosas lindas. Y bueno, han pasado los años y tengo grabado en mi corazón y en mi mente cada una de las palabras que Él dijo de parte del Señor, y Dios las ha ido cumpliendo hace ya casi 11 años que estamos pastoreando en esta comunidad de Ángel Carabajal, por la gracia de Dios, en este rincón del estado de Veracruz. Es una comunidad que ya del otro lado es el municipio de Ángeles Recabada,
y Dios aquí nos ha permitido trabajar por casi 11 años. Gloria a Dios. Es una bendición porque el hermano muy joven conoció del Señor y decía el Salmo ahí, la Biblia nos dice el 112, bienaventurado dice el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y nuestro hermano se ha deleitado todo ese tiempo y hemos venido viendo su, ahora sí, desde que lo conocemos, un crecimiento tremendo en todas las áreas de su vida y ha sido de gran bendición a nosotros. Nosotros teníamos ya muchas ganas de esta entrevista. Hace más de un año que iniciamos este proyecto orando y Dios nos ha dado la oportunidad de que Él sea, verdad, el primero, el iniciar. Y quiero hacer otra pregunta. ¿Qué tanto cree que la pandemia afectó a la iglesia? No nada más hablando físicamente, sino en lo espiritual. Ya, bueno, la pandemia es algo que nosotros no podemos controlar, no tenemos control sobre la pandemia. Es una crisis que nos sorprendió a todos, ¿no? A propios y extraños, no solamente al mundo secular, sino también a la iglesia. Nos sorprendió. Creo que la pandemia vino a revelar la condición espiritual de muchas iglesias. Creo que la pandemia vino a revelar muchas cosas que pues estaban ocultas allí, ¿no? En el ambiente espiritual. Y hace mucho tiempo leí de una autoridad en liderazgo, John Maxwell, que dice que el pesimista se queja del tiempo, el optimista espera que el tiempo cambie y el líder arregla las velas. Entonces creo que la iglesia debe de tomar esta crisis como una oportunidad para crecer. Y sí es verdad que muchas iglesias fueron afectadas, muchas familias en su vida espiritual, pero realmente vino a revelar lo que esas familias, cómo vivían su vida espiritual, ¿no? La gente fiel siempre ha estado ahí, ¿eh? Los que son fieles siempre están ahí, siempre estuvieron y siempre van a estar en cualquier circunstancia. Entonces creo que la iglesia pues es la esposa del Cordero y siempre va a salir triunfante. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces creo que la iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, ha sacado buenos resultados de esto y hemos salido fortalecidos. Digo, eso no quiere decir que haya cosas que se hayan perdido, que solamente hayan salido a la luz de que ya estaban perdidas, pero estaban por ahí, ¿no? Entonces creo que lo debemos ver más que como algo que haya afectado, como una oportunidad para agradecerle a Dios la vida. Sí es lamentable que amigos, hermanos de las congregaciones y amigos perdieron la vida. La pandemia fue una realidad que nos tocó vivir de cerca, algunos más de cerca que a otros. A mí también me dio el COVID, pero Dios estaba por nosotros, ¿no? Sin duda, familias que tuvieron pérdidas y que tuvieron que llorar, pero pues como dice Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, conocido ese pasaje como el Salón de la Fama de la Biblia, que algunos hombres taparon boca de leones, hicieron cosas maravillosas, pero otros enterraron a sus muertos. Entonces creo que la iglesia sigue triunfando y que sí fue un proceso difícil que no solamente la iglesia, sino todo el mundo tuvo que pasar, pero Dios ha estado siempre con nosotros. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, reconocer que en medio de este tiempo que fueron 2 años, que aún todavía sigue, pero de lo cual vemos cómo Dios, ¿verdad?, ha fortalecido en gran manera a la iglesia, y como decimos, muchos se nos adelantaron, ¿verdad? Pero lo importante es permanecer aún en estos momentos. Y la otra, hermano, es algo como que es tan real como pastor. ¿Qué ha sido lo más difícil que ha vivido dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, a nivel ministerial, familiar o como. Ahora sí, englobando todo, o sea, ¿qué es lo que ha sido difícil para usted? Lo más difícil, bueno, creo que a veces pasamos momentos muy complicados donde la fe es probada, ¿no? La fe es probada y sí,
hay varios, creo que los que son pastores me van a hacer el fuerte, vivimos momentos muy complicados, momentos muy difíciles como ministro, todo pastor. Yo siempre he dicho que todo pastor que cuando menos tiene 5 años ya en el ministerio merece un monumento, ¿no? Porque la verdad que sí es, a veces tiene sus vicisitudes el servir al Señor. Y hubo una época de duda en mi ministerio cuando recién tenía 1 año de haber llegado a este lugar donde estamos ahora. Una época de duda, de incertidumbre, donde dudé de que si Dios me había llamado, las cosas no salían bien, yo sentía que las personas no me querían, ni los cristianos, ni los no cristianos, ni nadie. Entonces sí fue un momento de duda muy difícil, pero lo recuerdo muy bien porque el Señor ministró nuestro corazón. Te testifico que en ese tiempo, en esa época de duda, me tocó predicar en la iglesia y recuerdo como si fuera hoy que prediqué de Jairo cuando su hija murió y Jairo estaba desesperado, Jairo estaba angustiado porque su hija estaba enferma y le fueron a avisar. Él fue a buscar al maestro, pero por el camino le salieron al encuentro y le dijeron: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y él estaba desesperado, pero Jesús iba rumbo a su casa. Yo recuerdo ese día que estaba predicando, que yo dije, me dirigía a los pocos hermanos que estaban en la iglesia y le decía: tengan confianza, el maestro está aquí. No importa qué problema tenga, no importa qué dificultad tenga, no importa si nadie cree en ti, no importa si tienes dudas, no importa si tienes un problema grave, una enfermedad, un pariente enfermo, una deuda que no puedes pagar, ten confianza, el maestro está aquí. Pero que esa palabra bendecía a la gente, yo era el más bendecido. Yo recuerdo que yo estaba hablando, pero yo estaba llorando mientras hablaba, porque el Espíritu Santo hablaba a mi vida a través de mí. Y cuando yo decía: ten confianza, el maestro está aquí, como que me retumbaba en mi corazón: ten confianza, yo estoy contigo, yo estoy aquí, yo lo voy a hacer. Y el Señor nos los ha hecho saber. Si las paredes hablaran, las paredes testificarían de las cosas que han ocurrido aquí, sobrenaturales. Dios ha hecho milagros, Dios ha salvado almas en esta comunidad que tiene escasos 130 habitantes y que está alejada del municipio, pero Dios aquí estaba con nosotros y ha hecho cosas muy, muy buenas. Y sí fue un momento difícil. Pues fíjese que algo que nosotros a veces no entendemos como iglesia, que no sabemos cómo apoyar al pastor muchas veces. Yo creo que le ha pasado a usted y a muchos. De hecho, aquí está nuestro hermano pastor de la iglesia de Arroyo, junto con unos hermanos, y vemos cómo constantemente los pastores son atacados. O sea, el enemigo pone quizás hasta de los mismos miembros de la iglesia que dicen: el pastor esto, el pastor aquello, no visita, no es. Entonces, como que en vez de que nosotros como pueblo de Dios oremos por ustedes, los estamos mandando, como dicen, más y más hundiendo para que se desanimen, ¿no? Y escuchaba lo que decía usted, que hay un momento que no veía la respuesta, no sabía realmente lo que Dios estaba haciendo en su vida, pero entendió, y a través de ese mensaje que recibió, al compartir esa palabra, le enseñó que realmente Dios estaba con usted. Entonces para nosotros es una bendición ver cómo ahora sí, que fue joven, hermano, y sigue siendo joven, pero más o menos como cuántos años tendría cuando tomó el ministerio, porque ya 10 años, son 10 años. Sí, yo empecé a pastorear cuando tenía 21 años de edad, 21, 22 años de edad, sí, y la edad es un factor que no jugaba a favor, ¿verdad? Esa es una realidad, pero ahora entiendo que es parte de, ¿no? Que es parte de, y que como dijo San Pablo, no hay el poder ser parte de la obra del Señor aún en esos momentos es una bendición. Claro que es una realidad. Yo siempre he dicho que, y me gusta pensar que los problemas que detienen a la iglesia
emergen de la misma iglesia. Eso es una realidad que debemos de poner mucha atención a ello, ¿no? Mucha atención a ello. A veces estamos ocupados en a ver qué cosa está deteniendo a la iglesia, pero esos son los problemas que emergen de la misma iglesia, pero no por eso deja de ser la iglesia de Cristo, y no, el Señor siempre hace que su iglesia triunfe. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, el que usted a corta edad y siga aún adelante. No es muy común, como decíamos, cuando alguien tiene 20, 21 años que toma el pastorado. Por lo regular siempre es menospreciado porque qué experiencia tiene, lo primero que le dicen, o qué nos puede enseñar, ¿verdad? Cuando hay en la iglesia personas de 30, 50, 70 años que dicen, wow, tienen ahora sí, en el ministerio una carrera tremenda, ¿verdad? Pero cuando Dios usa de una manera muy, muy especial. Y yo personalmente, yo recuerdo la primera vez que tuvimos, ahora sí, la oportunidad de llevarlo, ¿verdad? Ahora sí, a cantar a la iglesia, y no nada más cantarlo, también predicó cuando estaba con el grupo Sacrificio Vivo. Ahí yo recuerdo esa bonita experiencia cuando los escuchamos cantar a usted y a su esposa. O sea, nosotros nos decíamos, no, pero ¿cómo? O sea, no conocemos ningún grupo, ¿no? Me acuerdo que ese tiempo eran 10 años ahora sí, de campamento seguido. Y dije, uno de los muchachos, vamos a invitar al hermano, canta, yo ya los escuché y cuando wow, qué bendición. Y algo que a mí me da gusto, hermano, que a pesar de que el grupo, ahora sí, no se desintegró, sino que se casaron, la mayoría se fueron, usted mantuvo eso con los adolescentes. Y que nos tuvimos la oportunidad hace unas semanas atrás de venir y ver el resultado, cómo también usted ha impulsado a los jóvenes. Entonces, es un trabajo tremendo dentro de la iglesia. Yo le quiero preguntar también, su esposa yo creo que ha sido un factor importante, porque bueno, nosotros la conocemos y canta, nosotros decimos, Señor, tú dices, pero realmente una voz, ahora sí única, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha influido su esposa dentro del ministerio? Ya, ahora que me recordaste ese tiempo, bueno, mi esposa tiene una voz muy hermosa. Fue un tiempo eso donde pues servíamos a Dios con todo el corazón, y nos tocó estar cantando ahí, ¿verdad? La pregunta que me haces es muy importante. Ahora que me toca ser director del instituto y me toca ser maestro, y hace unos días mi esposa por algunos asuntos familiares no podía acompañarme, porque cuando hay la oportunidad siempre trato de que ella me acompañe o hacer trabajos en el ministerio juntos. Y le decía a los estudiantes, yo siento que no me veo bien, si mi esposa no anda conmigo, no me veo bien, yo me veo mejor si mi esposa anda conmigo. Entonces sí ha sido una pieza clave. Yo creo que es una mujer que Dios puso en mi camino para bendecirme, para ayudarme. Y de paso aprovecho, si hay alguien por ahí escuchando, yo les digo, si se van a equivocar, por favor no se equivoquen a la hora de elegir con quién se van a casar. Si usted se equivoca a la hora de elegir con quién se va a casar, está cometiendo un grave error. Es mejor esperar los tiempos de Dios, es mejor esperar la voluntad de Dios, porque me ha tocado ver jóvenes promesa, muchachas, mujer y hombre, que uno dice, bueno, Dios nos va a usar, pero se casan y todo se acaba, ¿no? Pero sí, no, yo no me veo sirviendo al Señor sin mi esposa, ¿no? Ella ha sido algo muy importante. Siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo no lo creo así. Yo creo que la mujer debe estar al lado siempre, y en el caso de mi esposa es una consierva que trabaja digo, yo respeto, ¿no? Pero los otros casos, pero en el caso de mi esposa, ella es una mujer que trabaja conmigo, da clases en el instituto, canta muy bien, nos ayuda a pastorear en la iglesia cuando yo no estoy, bueno, muchas cosas, ¿no? Es una bendición. Gloria a Dios. También tendremos más adelante la oportunidad también de entrevistarla, más adelante, si Dios permite, pero quería yo recalcar eso porque ha sido, bueno, nosotros la conocemos y prácticamente el Señor, tú conoces los corazones, y ella siempre se ha mantenido con esa característica. Siempre he dicho que las personas
ahora sí, lo que poseen aquí adentro lo demuestran también, siempre contenta, con una sonrisa. Digo, a pesar de las dificultades luego que se vive, vemos ahora sí esa entereza de cómo está el ministerio, cómo Dios les ha dado, ¿verdad?, a ustedes como matrimonio, y también con estos dos hijos, ¿verdad?, que son una tremenda bendición. Yo realmente cuando la primera vez que volvimos a regresar aquí, ya tiene como unos 5 años más o menos, no sé si me voy a equivocar, pero vi a su niño, al mayor, tocando el teclado, y yo para mí me quedé y yo, wow, o sea, es un niño que tiene, ¿cuántos años? ¿10, 12? Actualmente tiene 11 años. O sea, está jovencito, o sea, es un niño prácticamente, ¿no? Sí, los hijos son ese regalo del Señor, ¿no? Son una bendición especial, creo que son la expresión de uno, y mi esposa y yo siempre estamos no tan solamente preocupados, sino ocupados en su educación. Y cuando hablo de su educación me refiero a su educación espiritual, también, por supuesto, y yo siempre he dicho, no sirve de mucho o no hay logro que valga la pena en la vida si la familia es un desastre. Entonces, los hijos son estos, son una bendición especial. Y sí, David Andrés, él toca el teclado, es un niño que tiene propósito, y estamos muy contentos, son un regalo del Señor. Miguel Ángel, recientemente, bueno, con él nos tocó pasar, todavía que estamos pasando un proceso, que tuvo ahí un accidente, pero él se llama Miguel Ángel, y Miguel Ángel significa quien como Dios. Entonces, ellos desde que estaban en el vientre de su mamá, los pedimos para que fueran hijos del Señor y que pudieran servir al Señor. Viendo, hermano, cómo Dios los ha bendecido con esos dos pequeños y ellos tocan. No sé si actualmente usted también está tocando o ya no toca. No, fíjate que sobre eso, cuando nos vimos con el grupo Sacrificio Vivo, realmente fue, lo voy a decir con esta palabra, una aventura, que yo pudiera estar ahí cantando e impulsando a los muchachos, pero yo siempre me vi predicando. Hay un amigo pastor que me decía, un ministro de alabanza debe tener 2 cosas, me decía. Digo, sí, ¿cuáles son esas 2 cosas que tiene que tener? Dice, debe tener entusiasmo para cantar, actitud para cantar, y debe tener voz para cantar, y a ti te sobra entusiasmo. Entonces, con eso me dijo, yo siempre sé que bueno, me entonaba y andaba con los muchachos cantando, pero realmente yo siempre supe que lo mío era predicar, pero ahí lo hacía con todo mi corazón. Músico, no me considero un músico, sé tocar la guitarra, fue lo que toqué en la iglesia de mi papá por algunos años cuando estaba allí, ahí tocaba en la iglesia. Aquí cuando no viene el muchacho que a veces toco el bajo, cuando no viene la batería por algo, toco la batería. Yo le enseñé a mi hijo los primeros tonos en el teclado, y pues ahora me toca, como que dice, ser el bateador emergente. Cuando no viene alguien, ahí voy yo, pero no, ahí seguimos. Gloria a Dios, porque lo poquito que usted sabe, cuando a la música, bueno, se le considera a los maestros, ¿no? Porque son el ejemplo de los hijos, ¿verdad? Los papás siempre van a ver ahora sí los hijos, ¿qué hace papá? ¿Qué hace mamá? Entonces yo creo que eso es fundamental. Recuerdo una hermana que dice, siempre que nosotros vamos a la iglesia, no nada más le enseñamos a que oren, sino que también en la casa oren, que tengan un momento con el Señor. Los pongo a orar y hasta que yo digo ya 5 minutos para que ellos vayan acostumbrándose, empiezan ahora sí ellos mismos a levantarse. Cuando de repente yo no oro, me dice mi hijo, mami, papi, no oraron, no ya terminamos. Y eso es lo que dejamos nosotros a nuestros hijos. Y digo, qué bendición tan grande, porque usted tiene 2 hijos que están creciendo. Y hay gente que a lo mejor ya tiene sus hijos que ya crecieron, que ya tienen quizá mayoría de edad, ya no pueden hacer mucho. Sí pueden orar, pero ya no es igual que desde pequeño impulsarlo, ¿no? Y la mayoría quizás de los pastores en ese aspecto muchas veces, hermanos,
se ha criticado mucho. Y yo recuerdo una frase y ahora sí la voy a decir. No me gustaría, pero la tengo que decir. Yo también la sé. Sí, yo creo, no la quiero decir, pero creo que es algo que en la iglesia se ha vivido mucho y creo yo que aún no lo hemos cambiado. Siempre se ha dicho, hijo del pastor, lo peor. lo peor. Sí, yo crecí con esa frase. La gente lo decía y lamentablemente ha habido una mala formación en la iglesia sobre los hijos de los ministros. Los hijos de los ministros es una comunidad aparte que a veces no se le ha dado la atención debida y la gente son muy duros. A mí me tocó, lo digo porque a mí desde el punto de vista de hijo, porque también soy hijo del pastor, y la gente cree que el hijo del pastor es el pastorcito y no es así. Los hijos de los pastores son como cualquier otro niño, quieren jugar, también se portan mal, quieren correr. Entonces, uno tiene que enseñarle a la iglesia eso, que los hijos del pastor, sí tiene, la familia pastoral tiene que ser un modelo, pero de allí a exigirle más de la cuenta a unos niños que quieren jugar, que quieren correr, que tienen sentimientos como cualquier otro niño, la línea es muy delgada, Y sí, yo crecí con ese viejo adagio de hijo del pastor, lo peor. Que hubo quienes abonaron para que esa frase se fuera una realidad, pero fíjate, en nuestro caso no fue así. Para mí, el hombre que más ha afectado mi vida positivamente y que más ha influido sobre mi vida es mi padre. De verdad, mi padre le tocó ser pastor, fue líder también de distrito en nuestro movimiento, pero siempre fue un padre. Si yo tuviera que describir a mi papá en una sola palabra, esa palabra sería: él siempre estuvo ahí, ¿no? Él siempre estuvo ahí. Y no te digo que no hubo problemas, no hubo situaciones complicadas, pero él nos protegió. Mira, déjame contarte rápido. Hace un tiempo atrás nosotros pasamos por una situación complicada económicamente. Hace unos años atrás, como familia, mis hijos estaban muy pequeños. Entonces llegó el momento que no había ni para la leche, ni para comer, ni nada. Y yo me angustié porque uno aprende a vivir con eso y a seguir al Señor, pero cuando uno ve a sus pequeños, sus chiquitos, pues sí le parte el alma, ¿no? Entonces yo estaba muy preocupado y mi padre, que todavía es pastor, me dice: hijo, ¿qué tienes? Yo le expliqué, mira. Entonces mi papá me dijo algo que yo creo que él aplicó cuando nos instruyó a nosotros, y me dijo: tranquilo, me dijo esta palabra: Isaac también tiene que cargar la leña. Entonces me dijo: tú estás siendo probado, y Abraham fue probado, pero también nunca se habla de Isaac, pero Isaac también enfrentó su prueba de cargar la leña donde él mismo iba a ser sacrificado. Y no solamente eso, que su superhéroe, que su padre lo pusiera sobre el altar para matarlo, literalmente. Entonces esa palabra, mi papá me dijo: tranquilo, ellos también tienen que cargar la leña. Entonces a mí me dio tranquilidad, porque sé que Dios no se olvida de los hijos de los ministros y que Dios también tiene un plan con ellos, que nosotros nos tenemos que encargar de cuidarlos, de protegerlos y de no sobreexponerlos, porque a veces se les sobreexpone a los hijos. Por ejemplo, yo lo digo, a David me han pedido que vaya a cantar a una iglesia, y yo lo hago con mucho cuidado. Apenas lo invitaron para que vaya a predicar, yo dije: no está listo. Eso es proteger a los hijos, porque todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Y bueno, los hijos son un regalo de Dios. Gloria a Dios. Es bonito, es hermoso, ¿verdad? Como los padres, ¿verdad? Aman a sus hijos de esa manera tan especial. Entonces, vamos a hacer una pausita tantito ahorita para ver quiénes están ahí, para saludarlos, y ahí esperamos, ¿verdad? Ahí saludarlos ahí. Aquí nos aparecen unos hermanos, ¿verdad? Que nos están viendo. Juan Rivera Castillo, Cristina Rodríguez, Febe Pescador Uñi, Iliana Domínguez, Alvarado, María Eva Jara Bernal, Emi Sapo,
José Chacha y Claudia García. Entonces, los que nos están viendo y los que quieran una petición, escríbanos. No lo tenemos ahorita a la mano, ¿verdad? Creo que se fue el audio. Gloria a Dios. Se nos fue el audio, pero... Gloria a Dios. Un poquito con el audio, ¿verdad? Los que están, hermanos, conectados o los que se van a conectar, mándenos sus peticiones. Al final de la entrevista vamos a estar orando por ustedes. Sabemos, hermano, que no teníamos, ¿verdad? Ahora sí el audio, ni mucho menos, es un poquito quizás que no se escucha bien. No quiso agarrar el audio bien, pero pues para luego de lo estamos haciendo. Teníamos ya la entrevista de días atrás y no habíamos podido, pero en esta ocasión lo vamos a ahora sí a realizar bien. Y si alguien nos está viendo, quiere mandar alguna petición, con gusto lo vamos a hacer. Sé que es domingo, muchos están descansando y otros están de paseo, pero queremos bendecirles con esta entrevista que realmente es de gran bendición a nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de que nuestro hermano puso un tiempo para hacerlo, ya tenemos planeado el día lunes, pero yo no quiero la oportunidad de que fuera hoy. Por obvias razones, ¿verdad? No lo pudimos realizar el día de mañana, pero hoy estamos, ¿verdad? Si alguien, hermanos, tiene la oportunidad de, ahora sí, de que escriba y de que podamos ver su pregunta, para que así nosotros podamos orar al final de la entrevista, estemos orando por ustedes. Y si no vieron la pregunta completa, la vamos a subir al programa. Como ustedes pueden ver, la taza aquí está, se llama El Rey te mandó llamar el canal. Vamos a estarlo compartiendo para que ustedes puedan ir a ver directamente la entrevista. Si no lo pudieron ver completa, se van directo al canal y ahí vamos a estar con la hora completamente. Seguimos adelante. Hay algo, hermanos, que nosotros, bueno, en su caso, usted ya tiene un buen rato en el ministerio. ¿Cuántos años, hermano, tienen de casado? ¿Cuántos años tenemos de casado? Espero no equivocarme, ¿verdad? Porque soy malo para la fecha, pero tenemos 13 años. 13 años de casados tenemos. Entonces, 13 años, ahorita vamos a cumplir el 30 de diciembre, cumplimos 13 años de casados. Ya casi 13, por eso dije 13 años de casado, hermano. Yo creo que cuando usted entró al ministerio y pues la hermana estaba ahí, ¿no? Desde el principio, cuando usted ha estado en el ministerio, dentro de ustedes como matrimonio, ya estando en el ministerio, ¿hay algo que les ha afectado en su vida físicamente? No sé, a lo mejor el agotamiento, el estrés o quizás la preocupación, porque no es fácil estar en el ministerio. O sea, al menos yo lo he visto, no he estado, ¿verdad? Yo directamente en el pastorado, he apoyado las iglesias y he estado con los hermanos compartiendo la palabra en varias iglesias, pero no es lo mismo estar enfrente que ir y predicar. Entonces, ¿qué les ha afectado a ustedes como pareja, como matrimonio? Ya, bueno. En lo físico, en la salud, en un tiempo, cuando de repente uno como pastor no ha comprendido, ¿verdad? Y no solamente como pastor, sino cuando las personas tenemos a Cristo, pero queremos seguir llevando las cargas nosotros, entonces, y luego las cargas son más y más, pues vamos a terminar enfermándonos, ¿no? Y sí, hubo un tiempo donde yo tuve un problema de salud, luego también problemas de ansiedad. Ahora peso casi 40 kilos menos de los que tiempo atrás yo pesaba, y tomé la decisión de comenzarme a cuidar, porque entiendo que para servir al Señor uno tiene que estar bien emocionalmente, tiene que estar bien intelectualmente, conocer de la palabra de Dios, pero también tiene que estar bien físicamente. Una persona que no es saludable no puede servir al Señor con eficacia, ¿verdad? No puede llegar a donde tienes que llegar. Cuando yo me tocó bajar esos 40 kilos de peso, me tocó ir a un viaje misionero a la sierra de Oaxaca, y nos tocó caminar fácil que unas 6 horas, 8 horas subiendo, o más de 8 horas subiendo, con una maleta
en la espalda, con los 122 kilos que yo tenía, no lo hubiese podido hacer, ¿no? Entonces, uno tiene que cuidar también su salud para poder servir al Señor. Sí, es algo también bien importante, sobre todo eso, cuidar nuestro cuerpo, porque hay algo que a veces nosotros descuidamos y precisamente es eso. Físicamente hablando, decimos nosotros lo más rápido, ¿no? Comemos apresurado y corre por el trabajo, por lo que sea. Y eso hace que nuestro cuerpo, pues tarde o temprano le cobre, le digo yo, factura. Entonces, cuando lo conocimos, es verdad, estaba un poco más llenito. Sí, 122 kilos, ahora hablamos de casi 40 kilos más, ¿no? Sí, ¿no? Y tremendo el bajar esos 40 kilos, sí, es bien complicado. Nosotros se nos dificulta luego bajar los 5 kilos, ¿verdad? Por lo que sea, luego no queremos dejar de algunas cosas, pero no le digo por eso. Hay algunos hermanos que nosotros también, bueno, al menos yo siempre he dicho y constantemente a veces le pregunto a los hermanos y les digo, creo que no es normal en nosotros como hijos de Dios el estar constantemente quizás expresando algo que no es muy bien visto en la iglesia. Y esta pregunta constantemente me la hacen y yo se la quiero hacer, hermano. Sé que la juventud de hoy tiene otra manera de pensar y quizás los de antes también. En el ministerio hemos conocido muchas denominaciones, se dice. Y la pregunta me la hacen en todos lados, y yo también la he hecho. Y yo creo que me gustaría, de verdad, igual si la quiere responder también, ¿por qué nosotros hablamos de las denominaciones, ¿no? Pues Iglesia Pentecostés, Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, Iglesia de Cristo, entre muchas otras más que podríamos mencionar, pero es la que es más común. Porque como pastores, y lo digo, hermano, porque es muy común, yo estoy actualmente en Veracruz y yo he visto esto, como pastores muchas veces, hermanos, no hay esa convivencia. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo hablo de generaciones porque los mayores son los que dicen no por esto, no por aquello, ¿no? O sea, actualmente, en el caso de usted, pues hemos tenido siempre comunicación, no importa la denominación, creemos en Dios, hablamos de lo mismo, creemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero ¿por qué la mayoría, y le digo, pero es libre de contestarlo o no, ¿por qué la mayoría de los pastores no tienen esa convivencia? ¿Qué es lo que pasa ahí? Digo, yo lo digo porque usted es pastor, yo en ese aspecto, ¿no? Ya, fíjate que los pastores, en su gran mayoría, no debería ser, ¿no? Pero somos personas solitarias. Por ahí hay un adagio, ¿no? Que dice ya ahora se me fue lo que iba a decir, pero a veces los pastores nos cuesta trabajo confiar porque hemos sido traicionados, y los pastores somos solitarios, no debería ser. Yo agradezco al Señor porque me da la bendición de tener amigos. Soy un hombre que tengo amigos, muy buenos amigos en el ministerio, pero los pastores a veces somos solitarios. Claro, cabe mencionar que lo que he aprendido yo siempre, que a un pastor lo entiende otro pastor, pero esa pregunta, pues es una realidad que vivimos, pero que se puede ir cambiando, ¿no? Se puede ir cambiando. Creo que el Señor viene por su iglesia, y la iglesia no es una denominación, sino que la iglesia es la iglesia de Cristo, la novia del Cordero. Entonces, sí se da eso a veces por la falta de confianza, ¿no? Porque a veces yo te cuento algo, estoy conviviendo contigo, tú eres pastor, yo soy pastor, te cuento algo, y al ratito se divulgó, y esa falta de confianza, esa falta de cuidado, de cuidarnos entre nosotros mismos, pues ha hecho a veces que haya ese aislamiento. Pero que yo no estoy de acuerdo con eso, que a mí si algo me gusta creo que es una bendición poder compartir la vida con amigos, con familia. Digo, uno tiene que tener cuidado con quien comparte, no es que uno ame más a unos que a otros, sino que hay gente que es más cercana, ¿no? Que está más cerca de uno, y con eso se puede apoyar, ¿no? Que creo que es importante, independientemente de que seas pastor o no seas pastor, siempre tener amigos
mí me encanta la porción de San Juan 15:15, que el Señor Jesús dijo: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llamaré amigos, porque lo que he sabido de mi Padre, lo que mi Padre me ha dicho, yo se los he dado a conocer a ustedes. Entonces, ser amigo de Dios es una bendición, ¿verdad? Que Él nos revele cosas, pero pues eso es un ejemplo de cómo nosotros también podemos crear buenos lazos de amistad con las personas que nos rodean. Sí, es importante porque por lo regular, bueno, tengo la oportunidad de conocer a varios pastores de diferentes denominaciones y quizás muchos dicen, no voy de acuerdo por esto o no voy de acuerdo con aquello, pero lo importante es lo que acaba de decir usted, principalmente eso, yo creo que eso es lo que se debe de cambiar como generación, quizás los que tienen ya a lo mejor 60 años, vamos a poner ejemplo, que no son tan fáciles cumplirse de creer. Entonces como que se encierra, dice nada más nosotros y nadie más. Entonces es importante como que se cambiar eso y empezar ahora sí a tener esa hermandad con los demás. O sea, creo yo que es necesario que esa hermandad se dé, o sea, que se vea, que no hay enemistad, como dicen, ¿no? Porque muchos dicen, es que parece que fueran enemigos, cuando en realidad no es así. O sea, convivimos, nos saludamos, nos llevamos bien. Sí, hay hermandad, no más que es amor apache, ¿no? No, creo que en ese aspecto a lo mejor sí. Sí hay hermandad, yo creo que sí hay hermandad, yo creo que sí hay compañerismo, digo que nos hace falta crecer, es una realidad, pero así es la iglesia de Cristo, ¿no? Así funciona el cuerpo del Señor y mientras estemos aquí necesitamos cada día parecernos más a Jesús. Más a Jesús en la unidad, ¿no? Que está alta la vara, ¿no? El Señor Jesús oró y dijo que así como el Padre y yo somos uno, el Hijo somos uno, así ellos también son uno, ¿no? Es algo difícil, pero el Espíritu Santo es el que logra que el que construye la unidad de la iglesia, y nosotros encargarnos de preservar esa unidad, de no romper esa unidad. Y eso es importante porque nosotros al menos conocemos, y pues la mayoría antes, yo recuerdo la iglesia de Cristo allí en Arroyo, pues que por lo regular constantemente hemos invitado hermanos de diferentes lugares y actualmente ya no tanto por lo mismo de lo de la pandemia, pero siempre ha habido ese compañerismo, yo creo, con los hermanos y el pastor que estaba precisamente aquí. Él dice, pues es que debemos estar siempre, ¿no? Pues así apoyándonos unos a otros en las actividades. A veces no puede toda la iglesia, pero 2 o 3 vamos a estar ahí para que vean el respaldo. Yo creo que eso es importante porque a veces no toda la iglesia puede. Hay confraternidades, hay campañas, hay eventos para jóvenes, eventos para niños, y quizás a veces no van todos, porque a lo mejor el pastor pues no puede ir, o quizás hermano que era encargado pues se le hizo ahora sí complicado llevarlo. Pero yo creo que eso es importante, hermano, como dice usted, empezar a confraternizar, o sea, estar ahí, y como le digo yo, como juventud, yo creo que es el tiempo, ¿no? de empezar a cambiar el rol, porque antes era así, de que tú nada más allá y nosotros acá, entonces como que siempre se ha como que armado grupos, y creo yo que eso es, pues ahora sí algo que es notable, y que debemos empezar a cambiar ahora sí, esa etiqueta que tenemos de que, porque es de príncipe, porque es de asamblea, ¿no? Como que estamos ahí, ¿no? Pero yo creo que es importante lo que acaba de decir, y es fundamental, hermano, que empecemos a ver las cosas de una manera diferente, pero sobre todo que haya la unidad, que estemos unidos, y la verdad que para mí, hermanos, es una bendición el que nos haya dado la oportunidad de esta entrevista. No sé cuánto tiempo nos falta, ¿verdad? Ya tenemos poco tiempo para la hora. Todavía tenemos tiempo. Qué bueno, porque ya me estaba yo arrepintiendo en mi vida, como que hablamos mucho, ¿no? Al final de la semana, yo creo que algo, hermano, que nosotros hemos aprendido, y yo creo que usted le ha tocado, y mencionó al principio de esto: usted no se ve si su esposa no está con usted. Actualmente, hermanos, la mayoría de los pastores no conocemos a las esposas de los pastores, y es algo de lo cual también me preguntan, ¿por qué, hermano? O sea, no conocemos a la esposa. Entonces, yo quiero preguntarle, hermano, ¿es
quizás llevar a la familia. Por eso es que no conocemos, bueno, conocemos a muchos pastores, pero no conocemos a su familia, no conocemos a su esposa y, bueno, si no conocemos a la esposa, los hijos menos, ¿no? Pero es complicado, usted como pastor, es complicado que los pastores cuando salgan no lleven a sus esposas. Sí es complicado. Sí es complicado que uno pueda tener a la esposa donde va uno. Por ejemplo, a mí me toca, aparte de pastorear la iglesia, pues atender otras actividades como director de Instituto Bíblico y en nuestro movimiento, y en muchos viajes de negocios de la iglesia, pues nada más tengo que ir yo porque la esposa tiene que quedar en casa porque alguien tiene que hacer el trabajo que realmente importa, que es el trabajo de educar a los hijos tienen que ir a la escuela como cualquier otra familia, ¿verdad? Los hijos tienen que cumplir con tareas. Entonces, yo siempre he creído que en la vida hay cosas importantes, están las más importantes y las que verdaderamente importan. Y si hay algo que verdaderamente importa es tu relación con Dios y tu familia. Entonces, pues a veces cuando se cambia ese orden de prioridades y se pone por encima de la familia la obra de Dios, pues sí tenemos un grave problema allí, porque entonces tenemos muchos hijos que no aman el ministerio, que están decepcionados de la iglesia por esa razón, ¿no? Entonces, sí, ahora que me tocó ir a Veracruz a un seminario, a un congreso, el pastor que predicaba ahí decía: qué bonito es los que servimos a Dios y que nuestro trabajo, nuestra familia y nuestro ministerio está en el mismo lugar. Y yo soy bendecido porque a mí me toca así: mi trabajo, mi ministerio y mi familia están en el mismo lugar. Claro, eso no es una regla, hay pastores que los del ministerio son ellos y su esposa es una mujer de Dios, de oración, que trabaja con él, pero creo que su ministerio o su responsabilidad es muy poderosa en estar apoyando a su esposo, pero también tiene que cumplir como ama de casa, ¿no? Hay pastores que sus esposas pues hacen otro tipo de labor, ¿no? Y que es muy digno y muy importante el trabajo que la esposa hace. Y las que son amas de casa saben que el trabajo de ama de casa o el trabajo tan especial de educar a los hijos, ¿no? Por ejemplo, mi esposa tiene el hábito de todas las noches leerle 2 capítulos de la Biblia a mis hijos, todas las noches. Entonces, para eso se necesita disciplina, se necesita ser ordenado, disciplinado, intencional, estar allí. Yo no sé si yo lo podría hacer. Entonces ahí es donde mi esposa entra, ¿verdad? Y ella hace ese trabajo. Entonces a veces sí es complicado, pero pues a la medida que se pueda, pues uno trata de sumar a la familia, ¿no? Y eso es importante porque es necesario, ¿verdad?, que nosotros como iglesia pues empecemos a conocer la labor también de los pastores y de su esposa, porque por lo regular constantemente nosotros vemos, ¿verdad?, que se sube el hermano, sube la hermana y pasan a cantar o a predicar, pero no sabemos realmente lo que hay, o sea, más atrás, el esfuerzo que tienen que hacer para estar ellos. Hay algo que también es importante. Yo siempre he dicho que los pastores están enfrente y están con una actitud tremenda, aún cuando se estén, ¿verdad?, el cuerpo cansado, cuando estén sufriendo padeciendo alguna enfermedad. Es complicado, yo creo, estar enfrente y decir a los hermanos lo que Dios está haciendo, pero sabes que hay un ataque del enemigo sobre tu cuerpo. ¿Cómo hacen, hermano, como pastor? ¿Cómo hacen para estar de esa manera, no sé, tan emotivos, tan ahora sí, enfrente de la congregación con una energía tremenda, aún cuando estén pasando por una aflicción? Ya, bueno, la respuesta fácil y obligada es: Dios nos ayuda. Dios siempre respalda a sus siervos, ¿no? Y uno es responsable. Yo creo que ahí tenemos que marcar la palabra responsabilidad. Y yo creo que varios pastores hacen eso, y a mí me ha tocado, y yo se lo he dicho a la iglesia.
me ha tocado predicar con temperatura, con dolor de cabeza, y con muchas cosas más, pero nos toca estar ahí, porque yo le digo a la gente en mi iglesia, yo le digo, a la iglesia no se viene cuando tiene ganas, porque si a la iglesia se viniera cuando uno tiene ganas, pues yo tal vez hubiese faltado ya unas 500 veces o más, ¿no? Porque en la realidad a veces uno no tiene ganas de ir a la iglesia, porque está cansado, porque es mejor quedarse en casa, y hay que decirlo, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué maquillarlo? Yo crecí en una generación donde se idealizaba o se idolatraba a los hombres de Dios, ¿no? Que se creía casi que volaban por el aire, y que cuando un pastor se enfermaba, de seguro anda en pecado o anda mal, ¿no? Casi así. Pero no, los pastores nos cansamos, los pastores también a veces no tenemos ganas de ir a la iglesia, pero tenemos una responsabilidad, y entonces uno cumple con esa responsabilidad, porque seguir al Señor, pues sí es las emociones trabajan, pero más que una emoción, es una decisión. Es una decisión. A mí me encanta cuando el Señor dice, si alguien quiere ser mi discípulo, el que quiera ser mi discípulo, que me siga. Entonces, esto se trata de querer. Entonces, si yo quise, pues soy disciplinado y ahí estoy. Y sé que en tu iglesia, en los pastores del movimiento, hay muchos hombres de Dios que de repente no son conocidos, pero que les toca estar ahí en las buenas y en las malas, y aprovechamos para honrar la vida de esos pastores. Recientemente hoy en nuestra iglesia tuvimos a un pastor aquí predicando, que tiene más de 35 años, casi 40 años en el ministerio, y lo honramos. Él no tiene una iglesia grande, su iglesia es apenas 20 personas, pero tiene 40 años ahí, lo honramos, le aplaudimos, lo abrazamos y recibimos la palabra que trajo de una manera especial, porque como te dije al principio, que yo creo que todo pastor que cuando menos tiene 5 años merece un monumento, ¿no? Porque les ha tocado vivir cada cosa. Son experiencias quizás muy difíciles, porque vemos como usted ahorita en los 10 años que tiene, ya va para 11, creo que he vivido muchas cosas tremendas, ¿no? Y a raíz de eso, yo creo que el ministerio se va fortaleciendo más todavía, porque parece nada, yo creo que cada experiencia o cada acto que se vive dentro de la iglesia, como le decía, como pastor vive muchas cosas, y quizás nadie los ve llorar, nadie los ve cuando están clamando por la iglesia, pero o sea, como que son muy dados a criticar nosotros como hijos de Dios o como pueblo de Dios, pero no vemos cuando el pastor dobla sus rodillas y que está orando, pero sí escuchamos que la congregación constantemente está hablando, ¿no? Y el enemigo de eso se aprovecha muchas veces, y yo creo que por ahí, yo creo que muchas veces no sé si le ha tocado a usted entrar en desánimo a través de eso, y quizás a lo mejor dentro de la iglesia, a lo mejor cerca de algunos conocidos o no sabemos cómo llamarle, personas que quizás vienen y el enemigo los usa para atacar, ¿verdad?, a los que están creciendo dentro del ministerio, a los que están ahora sí perseverando, ya hace 5 o 10 años. Digo, para mí es un honor, y la verdad yo le decía al Señor, gracias por la vida de los hermanos como pastores, porque han estado ahí, les has fortalecido. He visto, quizás no tan de cerca, pero he visto lo que ellos han hecho, cómo crecen, cómo tú le das la oportunidad de que estén en el ministerio. Entonces, para mí, yo creo que, hermano, no sé si en algún momento le ha tocado decir, no sirvo. Bueno, una pregunta interesante. Yo creo que las pruebas producen en nosotros algo, ¿no? Y que el Señor permite que pasemos por ciertas cosas que nos forman, nos van haciendo crecer. Y sí, creo que en algún momento, como te decía hace un momento de la vida, uno duda, uno tiene esas dudas que te asaltan, pero el Señor siempre aparece. Una de mis banderas siempre ha sido: Dios honra a los que le honran.
Tú honras al Señor, el Señor te va a honrar. La ecuación es sencilla. Dios honra al que le honra, independientemente de tus capacidades, de tus talentos. Si hay un versículo favorito a mí es el de primera de Samuel, que dice que Dios mira no como mira el hombre, ¿no? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y para mí ese es un gran beneficio, porque si Dios fuera como el hombre que mira lo que está delante de sus ojos, seguramente a mí no me hubiese elegido, seguramente no me hubiese llamado, y siempre, pero Él mira el corazón. Entonces yo no era el más capaz, ni lo soy ahora, pero siempre he estado disponible para Él, he estado disponible, y el Señor se perfecciona en la debilidad de uno. Y eso creo que es importante, hermano, cuando tenemos esa seguridad, cuando dejamos todo lo que está pasando en las manos de Dios. Y ya lo que mencionó esa palabra, yo creo que es fundamental, porque es cierto, aún en el desánimo, y si usted se somete aún más a Dios, es ahí por eso que está la frase que quizás no todos la toman, pero es importante cuando decimos Dios honra a los que le honran, porque ahí se ve, hermano, cómo Dios trata con uno, cómo Dios levanta, y vemos la fortaleza. En el caso de usted, hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios lo ha fortalecido, cómo han salido adelante usted y su esposa, y te va a pasar a saludar también, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad?, verles y saber que Dios está haciendo algo grande con ustedes. Yo creo que, hermano, en la iglesia usted ha tenido o ha visto tantas cosas, y hablábamos en la entrada de lo sobrenatural, cómo Dios, cuando se habla la palabra, cuando se está dando un mensaje, cuando se está orando, cómo la presencia de Dios respalda y cómo el pueblo de Dios es ministrado. Eso yo creo que es fundamental. Hay algo que nosotros decimos: si nosotros como hijos de Dios nos sometiéramos más al ayuno y la oración, yo creo que haríamos, quizás no como Pedro, que con sus ojos sombra, ¿no? Yo creo que haríamos grandes milagros, porque él dice, cuando Jesús dice que aún más haríamos. Entonces, ¿qué nos hace falta como iglesia, hermano? ¿Qué nos hace falta a nosotros como iglesia, como miembros? ¿Qué hace falta en nosotros para llegar un poquito más a quizás acercarnos a la plenitud, ¿verdad? Quizás al estar como, yo creo que en ese tiempo, como los discípulos, ¿verdad?, cuando yo les decía que era necesario estar en oración y ayuno, y yo creo que lo que más ha carecido la iglesia ha sido de eso, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la lista es larga, ¿no?, de muchas cosas que nos podrían hacer falta, pero yo siempre me ha gustado creer que a veces la diferencia entre Abraham, Moisés, Elías, el mismo David y nosotros, a veces es la fe que ellos tuvieron. Esa es la gran diferencia. A nosotros nos cuesta un poco más de trabajo creer en lo que Dios puede hacer a través de nosotros, y saber que Dios nos ha regalado a nosotros su espíritu, y a la iglesia le dio la responsabilidad de anunciar el evangelio. Esa es la visión, ¿no? Anunciar el evangelio, y junto con eso nos regaló su palabra, que es la revelación de Él. Y no solamente nos regaló su palabra, nos regaló su autoridad, y no solamente nos regaló su autoridad, nos regaló su poder. Entonces, digo, hay muchas cosas que están disponibles para la iglesia el día de hoy, pero si yo tuviera que rescatar esta noche 3 cosas que el Señor nos ha provisto: es su palabra, es su autoridad y es su poder. Y yo creo que a la iglesia a veces nos hace falta creer, ¿no? Creer que Dios nos puede usar a nosotros. Él dijo: estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Pero a veces nosotros somos, en lugar de ser seguidores del Señor, somos seguidores de señales, ¿no? Señor, si tú me das una señal, yo avanzo. Y invertimos la ecuación. El Señor dice: estas señales seguirán a los que creen. Es decir, yo camino, las señales me siguen. No es yo sigo las señales. Si hay señales, yo camino. No es así. Entonces creo que sí, por supuesto que falta orar, falta ayunar, falta congregarse, comprometerse, pero hay una generación
generación que siempre está, como te decía al principio, hay una generación fiel que siempre está aquí. Y si algo le ha faltado a esa generación fiel a veces es creer en lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Yo creo que lo que Dios va a hacer en los próximos días, lo que Dios va a hacer en los próximos meses, lo quiere hacer a través de la iglesia, que somos nosotros. Sí. Eso yo creo que es fundamental, hermano, cuando decimos que Dios va a usar. Y yo creo que lo está haciendo, y últimamente hemos visto cómo Dios está levantando tanto hombres y mujeres para su ministerio. Entonces es importante, es fundamental en este tiempo. Gracias damos a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, de haber estado aquí en la iglesia con nuestro hermano David y nuestra hermana Gertrudis, que también está aquí apoyándonos. Tenemos público, pero el público no se quiere acercar porque también ya, ¿verdad?, está acalorado. La verdad es una bendición el que pudiéramos estar aquí y que el tiempo también nos lo permitiera. Se nos complicaba, decíamos, y va a estar un poco complicado por el tiempo, pero gracias a Dios que miren, no está la lluvia, está muy agradable. Pues agradecemos a Dios, principalmente, hermano, le agradezco a Dios. Hay una taza, se llama El Rey te mandó llamar, está grabado con su nombre. Dios nos ha permitido, ¿verdad?, que al abrir este canal, a las personas que vamos a entrevistar, que están, no a todas les va a tocar la bendición, pero sí algunos que les va a tocar la bendición que estén grabadas las tazas. De hecho, las tazas están en el mismo lado, el Rey te mandó a llamar, pero en esta ocasión le tocó bendición de que fuera grabado con su nombre. Y si Dios permite, estaremos más adelante compartiendo los sábados en vivo. Entonces, por ahí tenemos también algunas bendiciones. Más adelante lo vamos a dar a conocer. Es el primer programa y esperamos que en otra ocasión podamos hacer la entrevista bien. Yo creo que nos faltó audio, pero gloria a Dios por lo que pudimos hacer. No sé, algo que añadir antes de que oremos y nuestra hermana nos salude también aquí. No sé si nuestro pastor también quiera pasar a saludar a la audiencia o si quiere quedar ahí de lejitos. Dice el hermano que manda saludos desde aquí. Entonces nuestra hermana no sé si quiera pasar a saludar. También manda saludos. Bueno, aquí está mi esposa para que la conozcan. Que nos salude. Exactamente, y para que la conozcan. Nos salude aquí un ratito, hermano. Ya creo que tenemos ya. Ella es la dueña de las quincenas. Sí. Gloria a Dios. Tenemos la oportunidad de que nuestra hermana Gertrudis nos acompañe. Ok, entonces ya casi nos estamos por ir. Es una bendición, hermana, y también es una bendición poderle entregar el Rey te mandó llamar, y también tiene la bendición de que tenga su nombre. Gloria a Dios por su vida y porque ha sido el apoyo de nuestro hermano David. Sí, estoy agradecida con el Señor. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido bueno conmigo. Soy bendecida al tener a mi esposo. Algunos le dicen, cuando lo ven, pastor, soy su fan número uno. Pero realmente su fan número uno soy yo. Este ejemplo. Yo lo admiro mucho su determinación, la sabiduría que Dios le ha dado. Me sorprende cuando alguien viene y le pide un consejo o le comparte un problema, y él, en la forma en que lo habla, la forma en que da el consejo, a mí me sorprende. Digo, esto tiene que ser de Dios, tiene que ser de parte del Señor. Y la verdad es que yo lo admiro mucho. Lo vuelvo a repetir, soy una mujer bendecida de tenerlo a él como mi esposo, la bendición que Dios me da de ser madre de dos niños, David Andrés y Miguel Ángel, que son un torbellino, pero ese torbellino es una bendición grande para mí. Estoy feliz, estoy bendecida, soy bienaventurada. Así es. Y agradezco mucho, Lina, que tú estés aquí. Gracias por tomarte el tiempo y por invitarnos. Es una bendición también para nosotros. Pues vamos a tener que hacer otra porque necesitamos que nos cuente su testimonio también. Vamos que nos cuente el testimonio que usted ha vivido. Entonces, con más calma vamos a esto, a programarlo bien, y esperamos que no nos falle el audio ahora sí, que ya tengamos el apoyo de nuestro hermano, que no pudo venir porque está trabajando, pero esperamos
esperamos en Dios que pronto también nos acompañe Él y podamos hacerlo ya bien. Y gracias a Dios, precisamente hermano, por su vida, y también por la vida de nuestra hermana. Entonces, algo más que añadir para irnos y que usted ore también, porque pues, no tenemos las peticiones, pero oramos por todas las personas que nos vieron y que esto haya sido de bendición para sus vidas, que el Señor sea con cada uno de ellos. Claro, no, pues agradecer al Señor por la oportunidad de trabajar en su obra públicamente, agradecerle al Señor públicamente y pues bendecir también tu vida, y te conocemos desde hace mucho tiempo, y el entusiasmo y el arrojo y la valentía que tienes para servir al Señor transmite, y no, pues qué gusto tenerlos aquí, también a tu pastor que está aquí, allí, y a su esposa y a los hermanos que te acompañan. Pues entonces vamos a orar por los hermanos que nos dieron, y también vamos a orar por los enfermos, y nuestro hermano pastor va a despedir, y gloria a Dios por su vida. Gracias a Dios por la entrevista que nos dio la oportunidad de compartir en esta tarde. Dios sea ahora sí con ellos, y que Él siga bendiciendo el ministerio de nuestros hermanos, para gloria y honra de Dios, que son una bendición no nada más para la iglesia, sino también para nosotros. Entonces queremos despedirnos, hermanos. Dios les bendiga a todos los que nos vieron, a todos los que se pudieron conectar, y a los que no, pues lo van a poder ver más adelante, y les vamos a dejar la dirección ahí en YouTube para que se metan al canal del Rey Te Mando Llamar. Dios les bendiga, y nuestro hermano para terminar con una oración. Claro que sí, gracias. Bueno, vamos a orar. No sabemos las peticiones y las necesidades, pero Dios es poderoso. Así que vamos a orar en esta hora. Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder orar por las personas a través de esta plataforma de Facebook. Señor, en el nombre de Jesús, yo no sé quién que va a ver este video, que lo está viendo esta transmisión, o que en su momento va a reproducir este video, tiene alguna necesidad. En el nombre de Jesús, conforme a su fe, sea hecho, Señor. Tú que eres Dios de amor, sana, Señor, si está enfermo. Provee si necesita, Señor, de tu provisión, Señor. Suple su necesidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y lo más importante, salva al pecador, Señor. Salva al afligido, Señor, al que está cargado, al que está cansado, que pueda venir a ti, Señor, que pueda refugiarse en ti, que pueda creer en ti y que pueda ver el camino que lo lleva a la vida eterna. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y gracias. Damos gracias a Dios, y nos despedimos de Facebook, y nos pueden ver